Juan capítulo 1, verso 1 al 5 dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder ver, meditar en ella. Úsanos, Padre Santo. Úsame para poder explicar tu verdad, poder ver la maravillosa obra tuya, poder ver a ti, oh Padre Santo, encarnado. Esa unión, Señor, tan maravillosa que no la podemos entender. Pero entendemos que tú eres Dios y nos humillamos ante tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, esto maravilloso de tu bendita palabra de ti, oh Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, qué maravilloso es poder estar viendo esto tan precioso. Hemos estado viendo todos estos días la euforia que hay acerca de estas fiestas navideñas. De hecho, quiero hacer un poco una introducción acerca de que la Navidad es algo maravilloso porque habla de la persona de Cristo y se habla bastante de la persona de Jesús. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo fue que Él llegó a esta tierra? ¿Cómo se encarnó? ¿Quién es Él realmente? Y el mundo tal vez usa estas fiestas para tener un buen tiempo, para poder disfrutar y dar rienda suelta a las emociones, a los sentimientos, al corazón, y tantas cosas que envuelven este tiempo. Pero los hijos de Dios realmente somos de una forma diferente, porque para nosotros, hermanos, Cristo vive. Para nosotros Cristo llegó a esta tierra. Para nosotros Jesús es Dios. El Dios se hizo carne. El Dios vino a esta tierra a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Así que si hubo una muerte, también hay una vida. Hubo una vida, ¿verdad que sí? Entonces Cristo tuvo que haber nacido en este mundo. Y celebramos la vida de Cristo. Y no la celebramos solamente en este tiempo, sino que pensamos en Él. Todos los mensajes que traemos, miramos a través de la Escritura, miramos la persona de Cristo. Cristo es manifestado en las Escrituras. Y eso es lo que dice el Señor. De que a Él se ve a través de las Escrituras. Tenemos la mente de Cristo porque Cristo está en las Escrituras. Y no es malo comer tamales. Y no es malo no comerlos. No es malo ver luces y no es malo no verlas. Porque no es malo recibir regalos y no es malo no recibirlos. Tendríamos que meternos en un cubo o en un bote o lo que esté escondidos en un lugar para no ser partícipes de este tiempo. De una u otra manera somos partícipes, pero los que más somos partícipes son los hijos de Dios. Así que si usted me dice que no come un tamal, está bien. Y si usted me dice que come un tamal, está bien. Usted me dice que pone un palo ahí, un árbol,
está bien. Y si me dice que no lo pone, está bien. Porque el reino de los cielos no consta en comida ni bebida. Eso no. El reino de los cielos es creer en el Salvador Jesucristo. Y podemos ver a través de la escritura, y muchos han inventado cosas de esto, de lo otro, pero es parte de su conciencia. Es parte de nuestra conciencia. Entonces, si algo para usted dice, lastima su conciencia en hacer tamales, no lo haga. Y si eso le lastima su conciencia, por ejemplo, o recibir un regalo, no lo reciba. El problema es de que es difícil porque, por ejemplo, en Guatemala, que los que no son de Guatemala, pero en Guatemala o en algún otro lugar, para este tiempo les dan aguinaldo. Entonces es parte de un regalo de Navidad. Entonces no lo reciba. Pero es bastante difícil. Es difícil, hermanos, para nosotros los que no entendemos la escritura. Porque algunos dicen, yo no celebro Navidad en la iglesia, pero ¿qué tal si se le da un regalo de Navidad? ¿Qué tal si se le manda una ofrenda por Navidad? Entonces somos partícipes de una u otra manera. Así que eso no consta, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la persona de Jesucristo. Y Dios, hermanos, nos damos cuenta cómo la escritura nos enseña, Juan presentando esta verdad tan maravillosa, tan profunda. Juan expresa, hermanos, cómo es que Dios es manifestado en carne. Es esa unión que no la puedo entender, en que Jesús, el hombre, Dios se hizo hombre. No lo puedo entender. Es una unión incomprensible. ¿Cómo es posible que Él era 100% Dios y 100% hombre? ¿La entiende usted? Yo no la entiendo, pero creo porque la escritura lo dice. Entonces vivimos con esa maravillosa demostración o de lo que la escritura nos enseña, y vivimos por eso, por fe en lo que Cristo se ha dado, cómo se ha dado a conocer. Y Juan lo presenta de esta manera, entrando en nuestros versículos del capítulo 1, verso 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire, vea lo que está pasando ahí. Examine estas tres frases. Número 1 dice que en el principio era el verbo. Y luego una vez más dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por favor, Dios, ayúdame a entender esta verdad porque no la entiendo. Una vez más, en el principio era el verbo. Luego le dice, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Dios mismo en tres personas, hablando de la Trinidad. Claro, la Trinidad no se ve la palabra en la Biblia como se escucha Trinidad, pero sí la podemos ver a través de toda la escritura, cómo es que sí está declarado
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un Dios en tres personas, una esencia. Una esencia. Hebreos en su capítulo 1, verso 3, dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero empezando a hablar de esto, dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, Cristo Jesús, Cristo igual a la gloria de Dios, Cristo la misma sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La deidad del Señor Jesús es un principio esencial y no es negociable. Él es Dios. No es negociable. No puedo yo negociar con usted o con un ser humano si Él es Dios o no Él es Dios. Él es Dios, punto. No es negociable. Tenemos en esta fe cristiana, es algo que no puedo decir que Jesús no es Dios, porque la Escritura así lo enseña. Él es Dios. Las declaraciones directas de las Escrituras afirman que Jesús es Dios. El verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo quiere decir Jesús. El verbo Jesús. Jesús era Dios. Siempre Jesús afirmó esto. Si va un poquito más adelante, en su capítulo 4, verso 26, Jesús habla de que Él es Dios, yo soy. ¿Qué dice? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Muéstranos al Padre. Dinos quién es. Yo soy el que habla contigo. Y un poquito más adelante, en su capítulo 8, verso 24, vea lo que Juan está hablando. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y versículo 28, por favor, hermano, vea lo que dice ahí, capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo soy. ¿Y de qué está hablando? Cuando estos hombres oían y miraban, escuchaban las palabras de Cristo, esta palabra yo soy, en el hebreo está diciendo Yahweh. O sea, hablando de que Él era el Dios manifestado a Moisés. Yahweh está metido unas sílabas ahí, lo cual significa Dios. Versículo 4, verso 58, sigue hablando Cristo, de hermanos, de que Él es Jesús, Él es el verbo. Él es el verbo. Es increíble. Y lo que afirma Jesús, lo cual dice que Él es Dios, en Juan, en su capítulo 10, verso 30, afirmó ser uno en naturaleza y esencia con el Padre. Uno en naturaleza y esencia con el Padre. Dice el capítulo 10, verso 30, yo y el Padre, uno somos. Uno somos.
Una declaración increíble que los que estaban escuchando se quedaron atónitos de lo que Jesús estaba diciendo, que Él era Dios. Atónitos. El verbo. Así que, en primer lugar, miramos que Jesús es el verbo. Jesús es Dios. Una deidad increíble. Si Jesús no hubiera sido Dios, entonces Él hubiera corregido a Tomás cuando Tomás le dijo: Dios mío, Señor mío. Pablo escribió a los de Filipenses que Jesús existía en forma de Dios y era igual a Dios. Capítulo 2, verso 6 de Filipenses habla de esto maravilloso, cómo Él se manifiesta de esta manera. Usted lo sabe muy bien. Haya pues en vosotros, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hablando de que Pablo estaba afirmando, aleluya, quién era Cristo Jesús. Y cuando digo aleluya, hermano, una expresión de alabanza y glorificación a aquel quien es Dios. Cristo Jesús es, hermanos, el Dios encarnado. El Dios encarnado. En Él habita corporalmente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Dios encarnado. El Dios hombre, 100% hombre. Dios 100% Dios. Es Jesús como Dios. Colosenses lo declara de esa manera. Su capítulo 2, verso 9. Hermano, increíble lo que Dios habla acerca de esto. Pablo dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Entonces, hablando del que el verbo es Jesús, el verbo era Dios. Hablando de la escritura en Juan capítulo 1, verso 1, lo cual toca nuestro versículo que estamos estudiando, estamos viendo. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo entonces? Jesús. ¿Cuál es la razón de mi vida? Jesús. ¿Cuál es la razón de mis celebraciones? Jesús. ¿Cuál es la razón de mis emociones? Jesús. ¿Cuál es la razón por qué hago un regalo? Jesús. ¿Cuál es la razón por la que yo me envuelvo en todas esas cosas? Jesús. Que no pierda mi pensamiento. ¿Cuál es la razón de mi vida? Jesús. El verbo. El logos. En hebreo, ya sé un poco griego. En griego, logos. La palabra. Me impresiona cómo Pedro habla de esta manera en su segunda carta, en los capítulo 1, verso 1, cómo habla de Cristo Jesús de esta manera increíble. De Jesús, el verbo, porque eso estamos viendo, el verbo, Jesús. El verbo Jesús. Segunda carta de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de ¿quién? De Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de, ¿qué dice? ¿De quién? Pedro está hablando de un Dios, no está hablando del Padre, sino está hablando de Cristo. Y está diciendo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Un Dios todopoderoso, el Dios encarnado. Entonces, Juan habla, si escribió Juan su evangelio, también en su primera carta habla de este Dios como el Dios suyo. En su primera carta, en su capítulo 5, verso 20, Juan escribiendo de esta manera,
dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Es quién? El verdadero Dios. El verbo es Dios. Qué increíble. Entonces nosotros estamos tan privilegiados de tener a un Dios, el verbo. En segundo lugar, hermanos, Jesucristo recibe títulos increíbles. Este verbo, este Jesús, que estamos hablando, el verbo, en todas partes de las escrituras, Jesús tomó para sí el nombre divino. Yo soy. Yo soy. Cristo es Dios. Yo soy. Lo hemos visto anteriormente en Juan, en su capítulo 4, verso 26, y lo podemos ver a través de todas las escrituras, el título, cómo es que Él es, quién es Él. Si usted va a Isaías hablando de este Dios y en el Antiguo Testamento hablando de Cristo Jesús, Isaías ahí en su capítulo 6, verso 10, ¿se acuerda? Los que han visto Isaías, dice versículo 6, verso 6, perdón, y volvió hacia mí uno de los serafines que tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Bueno, el tiempo llegó cuando esos judíos no entendieron que Él era el Dios del cual había sido manifestado en el Antiguo Testamento. No entendieron. ¿Pero por qué no entendieron? Porque lo único que revela a Cristo es Dios. ¿Por qué lo entiende usted? ¿Por qué entiende que Jesús es Dios? Porque Cristo, porque Dios mismo se manifestó a usted, porque Dios se lo ha revelado, porque Dios lo ha hecho sentir en su corazón, porque Dios le regaló la fe. Usted adora a Dios porque Dios lo trajo a este lugar. No tenemos capacidad de entender a Cristo Jesús si no es a través que Dios nos lo revela a nosotros. Porque si usted va a un lugar y pregunta, ¿eres cristiano? Sí. ¿Pero entiendes a Jesús? No sé. Ahora nosotros podemos entender a Cristo porque Cristo se encarnó. Cristo se encarnó. Por eso Isaías hace esa gran declaración y dijo, ay de mí. Ellos no lo podían entender porque Isaías dijo esto, ay de mí. ¿Cómo iba a ser posible que Dios iba a manifestar en un hombre si el único el que podía, un hombre pecador que mirara a Dios, era muerto? Capítulo 6, verso 5 de Isaías, que dice, ay de mí. ¿Qué?
Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y los judíos se quedaron sorprendidos porque Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. ¿Cómo es posible que tú eres Dios y no me muero? Ay, qué maravilloso es Cristo, ¿verdad que sí? ¿Sabes por qué no te has muerto? ¿Sabes por qué? Por la persona de Jesús. Él quiso manifestarse en carne, hermano, por provecho, para beneficio de nosotros pecadores. Bendito su nombre. Increíble. Él habló acerca de él. Jeremías 23:6. Hermano, él profetizó que el Mesías sería llamado el Señor. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Israel, Judá será salvo. Bueno, en Romanos dice que Judá, o sea, Jacob será salvo ¿cuándo? Cuando entre la plenitud de los gentiles. Será salvo cuando entre la plenitud de los gentiles. Cuando los gentiles ataquen a Israel, cuando se unan todos y sitúen o sitien a Israel, entonces Jacob clamará a Dios y reconocerá que Jesucristo es Dios. Bienaventurado nosotros, porque lo conocemos. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Cristo es nuestro Salvador. ¿Por qué? Por fe. No lo hemos visto, no lo hemos palpado, pero lo creemos porque somos sus hijos. Ahora lo entendemos porque somos sus hijos. Ahora lo entendemos porque tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora lo adoramos porque Él lo hace sentir en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Él es Cristo Jesús. Él es nuestras celebraciones. Él es. Ya se durmió, ¿no? Y no hemos pasado de una frase. El verbo es Jesús. Jesús. Y Jesús le llaman pastor. Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el pastor de las ovejas. Jehová es mi pastor. Pero el Salmo 23 es un salmo mesiánico. Habla de Cristo. Jehová es mi pastor. No solo eso, sino Juan en su capítulo 10, verso 14, vea lo que dice. Es increíble lo que está hablando aquí. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y las mías me conocen. El pastor. Dios es pastor. Jesús es el pastor. Aleluya. Gloria a su nombre. Él es Dios. Génesis, hablando de esto, en su capítulo 18, verso 25.
Dice ahí la palabra de Dios. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra. ¿Se recuerda Abraham intercediendo por Sodoma? ¿Con quién estaba hablando Abraham? Con el Verbo. Hablando con el Verbo. ¿Se acuerdan los ángeles que lo visitaron? 2 ángeles y Jesús. Muchos dicen que la Trinidad y visitando. No. Era Jesús y 2 ángeles. Porque después en la oración, Jesús está hablando con Jehová. Jehová, hablando, si usted sigue leyendo el capítulo 18, Jehová en la tierra hablando con Jehová en el cielo. Y luego dice, para que usted vea cómo es que es Jehová, hablando de Cristo Jesús, en el capítulo 18, verso 33. El que estaba hablando con Abraham, vea qué dice. ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham. Entonces, ¿quién está hablando con Abraham? Jehová. ¿Y quién es Abraham? ¿Quién es Jehová? Ahí, porque estaba hablando. Es el ángel que llegó. Jesús, el Verbo. El Verbo. ¿Por qué le adoramos? Porque Él es Dios. ¿Por qué le celebramos? No solo en tiempo de esta Navidad, sino siempre porque Él es Dios. Porque vino a esta tierra, porque se encarnó. ¿Por qué? Porque me amó. Me amó. Atributos increíbles de Cristo. Atributos increíbles. Entonces, miramos nosotros, hermanos, las Escrituras enseñan que Jesucristo se encarnó. Jesús es Dios. Jesús recibe títulos increíbles como Dios mismo. Y ahí, de este verbo, el verbo posee, hermanos, si Él es Dios, posee atributos increíbles como que Él es Dios. Regresando a Juan, en su capítulo 1. ¿Está conmigo todavía? Dice la palabra de Dios ahí, Juan en su capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. ¿Y ahora qué dice? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. O sea que era juntos siempre. Juntos siempre. Dios, Cristo Jesús, Jesús es Dios. Jesús siempre existió. Jesús no vino a existir en el tiempo de la Navidad. Jesús no nació, hermanos, siendo Jesús en el tiempo de Navidad. No, Jesús existió siempre. Él existió siempre. De hecho, en la oración que Jesús habla, en Juan, en su capítulo 17, hablando de esto maravilloso. Juan, en su capítulo 17, esta oración en la cual Jesús se da a conocer de esta manera, intercediendo por su pueblo. Versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué dice? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo. ¿Qué dice? Con aquella gloria. ¿Qué dice? Que tuve contigo antes que el mundo fuese. Alabado es su nombre. Aleluya. Gloria a su nombre. Él es. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Él posee los mismos atributos de Dios. Hay atributos comunicables y atributos no comunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? ¿Algún ejemplo de ellos? Amor, por ejemplo. Él es amoroso, nosotros somos amorosos. Él es compasivo, nosotros somos compasivos. Él es misericordioso, nosotros somos misericordiosos. Y así podemos ver todo lo que tenemos nosotros. Él lo quiso comunicar con nosotros. Pero hay atributos únicos que solo pertenecen a Él. Como uno de los grandes es que Él existió de siempre. Él es eterno Dios. Jesús es eterno. Bendito su nombre. Miqueas en su capítulo 5, verso 2, dice que Él es eterno. Él es eterno. No encuentro Miqueas en mi Biblia. Capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y qué dice? Y sus salidas son desde el principio de los días. ¿De qué? ¿Cuándo salió Jesús entonces? ¿Cuándo salió? Dice que desde el principio de la salida de sus días, que es desde la eternidad. ¿Usted sabe quién está con usted? El miércoles estábamos aprendimos que el Dios Jesús vive con nosotros. ¿Cuántos dicen que Jesús vive con usted? ¿Jesús está conmigo, sí o no? ¿Sabe quién está con usted? Dios. Pero a veces queremos nosotros apartar. No, es que este Dios eterno vive en mí. Este Dios que es de la eternidad. El Dios con toda su deidad, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su potencia, con toda su magnitud. Él vive en mí. ¿Y qué decimos nosotros los creyentes? Amén. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Que Él quiso habitar en nosotros. Él quiso. De hecho, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿qué dice? Que Él habita, Él ha hecho casa en nosotros, Él se metió en nosotros. Él quiso hacerlo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, pues el Espíritu de Dios no es Jesús, no es Dios. Cuidado. Él es Dios. Cristo no es menos que el Padre, ni el Espíritu Santo es menos que Cristo. Ellos son una esencia. Y la esencia misma, si el Espíritu Santo está metido en ti, Dios está metido en ti. El Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que lo conoce todo, el Dios que está en todo lugar, el Dios que tiene todo poder. Entonces, ¿por qué tememos en esta vida? ¿Por qué tenemos inseguridad? ¿Por qué tenemos tanta falta de confianza? Si Dios está con nosotros, no es un diosito, es el Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, Cristo Jesús, el verbo que se hizo carne.
Entonces, ¿cuáles son esos atributos incomunicables? Es omnipresente. ¿Qué más? Omnisciente, omnipotente. ¿Qué más? Soberano. Es glorioso. Por eso Él dice que Él no comparte su gloria con ¿quién? Con nadie. Él es Dios. Él es Dios. Entonces Jesucristo, hermano, como cuarto lugar, Jesucristo siendo lo que dice la escritura en Juan, regresando a Juan, su capítulo 1, verso 1, dice ahí, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio de Dios. Y lo dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él lo hizo a usted. Hermano, yo no soy una cosa. Es que así, cuando habla qué cosa, Él está hablando de todo lo que se mueve en esta tierra. Hablando de personas, plantas, animales, etcétera. Dice, por eso, repito una vez más, Hebreos 1:3 dice que Él sostiene todas las cosas. Amén. Y decía Pastor Josías la otra vez que predicó aquí, decía que usted no se cae de esas sillas porque, ¿por qué? ¿Quién lo sostiene es qué? Jesús. No, hermano, no me caigo porque las patas de las sillas están bien puestas. No. Es porque Jesús sostiene. Y no para su corazón, ¿por qué? Porque Jesús lo sostiene. Aleluya. Y su vista, hermano, se mueve porque Jesús la sostiene. Respiramos porque Jesús la sostiene. Este aire lo tenemos porque Jesús lo sostiene. El momento que Jesús, hermano, si Jesús parara un instante, es un caos. No es una bomba atómica, es más de una bomba atómica. La bomba atómica que cayó en Hiroshima, Nagasaki. Dice que esa bomba cuando cayó, los cuerpos se diluían. Caían. Bueno, Cristo dice que con la palabra de su poder destruirá todo. Y Apocalipsis dice que desapareció todo. He aquí nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el Dios del cual está hablando Juan en su capítulo 1, verso 1. Jesucristo hace obras que solo Dios puede hacer. Él creó todas las cosas. Colosenses 1:16 dice, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, el Verbo, Jesús, el Verbo encarnado. Jesús, Él sostiene la creación. Hermanos, Él sostiene todo. No solo eso, Él resucita a los muertos. Aleluya. No solo eso, hermanos. Él es el que perdona tu pecado. Aleluya. Y sus palabras permanecen para siempre. Él es el Cristo de la gloria. Él es Jesús Dios. El Jesús, el Dios encarnado. Este es el Dios que adoramos en Navidad. No adoramos un diosito y no adoramos santos de barro. No adoramos nacimientos. Adoramos al Cristo de la gloria, al Dios encarnado, aquel que se hizo, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. El Dios se ha metido en tu vida, amado. Y por eso debemos de adorarlo, no solo en Navidad, sino siempre. Y repito, no me molesta que me inviten a un tamal, me lo como con todo gusto porque celebro la vida de Cristo. Y no me molesto que hagan arbolito en su casa porque espero en Dios que su mente y su corazón estén dedicados a Cristo Jesús, el Verbo encarnado, a Jesús, el Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso. Y no me molesta que le dé un regalo a sus hijos, a su familia en este tiempo. Y no solo le dé este tiempo. Yo le digo a mi familia, espérense para enero, tal vez le regale algo. Esto fue mío, para los que están por ahí. Entonces, si Él es Dios, Él merece toda adoración. Jesucristo recibió adoración. Mateo capítulo 14, verso 33. Bendito su nombre. Dice la palabra de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Sin su contexto, versículo 28. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. El único que puede hacer estas cosas se llama Dios. Dios que le puso límite al mar. ¿Verdad? Ese es el Dios de la gloria. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron. Vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron. Él merece toda adoración constantemente. Constantemente. Un poquito más adelante en Mateo, en su capítulo 28, hermanos, verso 9. ¿Por qué Él merece toda adoración? Porque Él es Dios. Mateo ahí, en su capítulo 28, verso 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Le adoraron. Él debe ser adorado. Él debe ser adorado. Hoy día es la oportunidad, el privilegio de adorar a Cristo. Hoy que estás en este privilegio de que Dios te ha dado de salvación. Porque si aún no eres salvo, de todas maneras lo vas a tener que adorar. Si no eres salvo, de todas maneras vas a tener que adorarle. Bueno, Filipenses capítulo 2, verso 10 dice así. De todas maneras te va a doblar la rodilla. Sí. De todas maneras. O adoras hoy o adoras en este tiempo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y esa palabra Señor ahí es que Él tiene señorío de todo. Señorío. No se me duerma. Estoy viendo que está cabeceando. No se me duerma.
Eso es precioso poder ver las escrituras, hermanos. Es maravilloso poder saborear las escrituras. Muchos me dirán, vaya al punto. El punto ya está. Jesús es Dios y debes de adorarle. Él es Dios. Jesús es Dios. Él es Dios. Y si a ese Dios adoramos aquí, si a ese Dios nos postramos, si a ese Dios venimos, hermanos, solo 2 horitas o menos, ya no aguantamos. Ya no aguantamos, cabeceamos. Wow. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé de su bendito conocimiento de su palabra de Dios para que entendamos esta maravillosa enseñanza, esta maravillosa predicación de que Él es Dios. Si Él debe ser adorado, hermanos, ¿por qué razón nos cuesta adorar su nombre? ¿Por qué razón nos cuesta dedicarnos a Él? ¿Por qué razón nos cuesta venir y juntarnos como pueblo de Dios y adorar su nombre? ¿Cuál es entonces la razón por qué yo tengo o soy hijo de Dios o soy cristiano? Porque tengo a mi Dios que es Jesús. Porque a Él lo adoran de todas maneras. Apocalipsis capítulo 22, verso 8. En adelante. Verso 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. ¿A qué dice? Adora. ¿A quién? ¿Y quién se le manifestó a Juan en capítulo 1, verso 4? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Dios vivo. Jesús. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Le adoramos porque Él es Dios. Le adoramos porque Él es todopoderoso. Jesucristo recibió oración, la cual solo se debe dirigir a Dios. Solo se debe dirigir a Dios. Juan capítulo 14, verso 13. En adelante. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él es Dios y solo Él puede hacer todas las cosas. Solo Él puede hacer todas las cosas. No hay cosa que Él no pueda hacer. En Él está el poder, en Él está la sustancia. Él es Dios todopoderoso.
Él puede ayudarte hoy. Él es el Dios todopoderoso, amado. Él se hizo hombre por amarme a mí. Pero no se quedó en la tierra, sino subió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él intercede por nosotros momento a momento, minuto a minuto. ¿Habrá algo que Él no pueda hacer por ti? ¿Habrá algo que Él no pueda ayudarte? ¿En qué debilidad tú estás pasando? ¿O en qué enfermedad tienes que Él no te pueda ayudar? Que Él no te pueda sostener, que Él no pueda echarte la mano. ¿En qué problema estás pasando que Él no tiene el poder para ayudarte? Él es Jesús. Y Él merece toda adoración, no importa lo que estás pasando. Trae tus cargas, tus situaciones, lo que está pasando. Y si no está pasando nada, adórale porque no está pasando nada. Adórale ahí donde estás. Ahí donde estás, adórale. De verdad. Adórale. Adórele. Gracias, Jesús. Te adoramos esta mañana. Porque tú eres Dios. Y esta es la razón por que nos reunimos. Porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Porque nuestras debilidades, en nuestros problemas, en todas las situaciones que tenemos a un Dios todopoderoso que me dio vida eterna. Y si me diste vida eterna, también tienes cuidado de mí. Tienes cuidado de tu iglesia. Te adoramos en este día maravilloso, reconociendo que tú eres Dios. Que tú eres el Dios todopoderoso que se encarnó. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que hizo mi vida. El Dios que sostiene mi corazón. El Dios que sostiene mi mente. El Dios que sostiene todo mi ser. El Dios que cada día me sostiene. Yo creo en ti, Padre. Creemos en ti, Dios Todopoderoso, que tú tienes la capacidad, el poder para poder ayudarnos, para poder salvar a mi familia, para poder ayudarme en mis finanzas, para poder ayudarme en mis enfermedades, para poder ayudarme en mis situaciones difíciles que estoy pasando. Por favor, Padre bendito, que mi fe crezca en ti. Que mi fe crezca, que tú eres el Dios Todopoderoso, el Cristo de la gloria, el Verbo que se encarnó. Gracias por tu iglesia, Padre bendito. Gracias por cada uno de los que vienen aquí a oír tu bendita palabra. Ayúdanos que nuestra fe crezca en ti. Que tú eres Dios. Alabado es tu nombre. Bendito es tu nombre. Alabado es tu nombre. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a su nombre. ¿Cuánto decimos gloria a su nombre? Gloria a Dios. Bendito su nombre. Que la paz de Cristo nos inunde. Que la paz del Señor nos llene en este tiempo y no solo en este tiempo, sino siempre, siempre.